¿Qué tal amigos? Comenzamos nuestro resumen internacional de la semana, en la que Israel intensificó sus ofensivas contra la Franja de Gaza. El ejército israelí ha atacado el domingo por la noche el hospital Nasser de la ciudad de Han Yunis, en el sur de Gaza. El ejército israelí bombardeó el Líbano el sábado. La policía israelí liberó el martes al cineasta palestino Hamdan Balal. El mandatario ucraniano también visitó un monumento conmemorativo en el área de Donetsk. Estados Unidos anunció el martes que Rusia y Ucrania acordaron detener los ataques en el Mar Negro. El domingo por la mañana, un juez ordenó el encarcelamiento del alcalde por corrupción. Hace 10 días, Estados Unidos bombardea objetivos hutíes en Yemen. El primer ministro saliente de Groenlandia, Knut Ygde, calificó el lunes de injerencia extranjera la visita prevista esta semana de una delegación estadounidense a este territorio autónomo danés. Queremos sacar a los criminales de nuestro país. Debate presidencial en Ecuador. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. Israel continuó intensificando sus ofensivas contra la Franja de Gaza después de dar por terminado el alto el fuego con Hamas. Los primeros ataques fueron aéreos, matando a más de 400 personas, pero más tarde las tropas ocuparon nuevamente el corredor Netzarim, que divide en dos al enclave, y se dirigieron a Rafah y a Beit Lahia, al tiempo que mantienen bloqueada la ciudad de Gaza, emitiendo nuevas órdenes de evacuación. Por su parte, Hamas intentó responder lanzando cohetes, y si bien hicieron sonar las alarmas en Tel Aviv, no provocaron daños, ya que fueron interceptados o cayeron en zonas despobladas. El gobierno israelí está siendo duramente criticado por el bloqueo a la ayuda humanitaria, sobre todo después de que se reportara la muerte de cientos de mujeres y niños después de reanudarse las hostilidades, mientras aumentaron las protestas dentro del país, denunciando que el gobierno había condenado a muerte a los rehenes al romper la tregua. Pero el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó que sus tropas siguieran avanzando y ocuparan todo el territorio, sosteniendo que lo iban a mantener hasta que Hamas liberara a todos los rehenes, mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu sostiene que solo se negociará bajo fuego. Además, defendió las operaciones, comunicando que habían acabado con varios líderes de la organización islamista, como el político Salah al-Bardawil, que murió junto a su esposa en una tienda de campaña en Han Yunis, en un bombardeo que fue denunciado por Hamas como una operación traicionera que se suma a una serie de masacres brutales. El ministro de Defensa de Israel ha ordenado a sus tropas que sigan avanzando en la Franja de Gaza y tomen el control de más zonas del territorio, al tiempo que promete que estará en poder de los israelíes hasta que Hamas libere a los rehenes que mantiene retenidos. Tras volver a ocupar parte del corredor de Netzarim, que divide la Franja de Gaza en dos partes, las tropas de Israel se dirigieron hacia la ciudad septentrional de Beit Lahia y la ciudad fronteriza meridional de Rafah. El ejército afirma que ha reanudado el bloqueo del norte del territorio, incluida la ciudad de Gaza. Casi 600 palestinos han muerto desde que el martes se rompió la tregua entre Israel y Hamas. El ejército israelí intensifica su ofensiva con una operación terrestre sobre el norte de la Franja de Gaza, tras una noche de bombardeos que han dejado más de 90 muertos. Uno de los ataques se produjo en una zona del este que el ejército israelí había ordenado evacuar a principios de la semana. Hamas ha respondido a la ruptura de la tregua en Gaza por parte de Netanyahu con un ataque con misiles. Las fuerzas de defensa de Israel afirmaron haber atacado decenas de objetivos de las milicias de Hamas, alcanzando a combatientes y estructuras militares. Según Israel, a última hora del miércoles se habían disparado proyectiles desde la Franja de Gaza, lo que hizo sonar las sirenas antiaéreas en el centro del país. Hamas señala que liberará a los cautivos a cambio de un alto el fuego duradero y una retirada militar israelí completa de la Franja de Gaza. Ante la escalada de violencia, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, viajó a Israel y a Palestina en un intento de presionar para la reanudación de la tregua, aunque en una rueda de prensa conjunta, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, confirmó que no iban a detener su ofensiva en el enclave. Y poco después, Israel atacó el hospital Nasser de Han Yunis, prendiendo fuego parte del edificio y dejando por lo menos 5 muertos. Y más tarde justificó la acción, afirmando que buscaron matar a un miliciano de Hamas que actuaba dentro del complejo y que el bombardeo había tenido lugar con munición precisa para minimizar los daños. Pero esto no fue lo único que generó condenas, dado que Israel también asesinó a 2 periodistas palestinos.
Uno de ellos, Hossam Jabbat, era un reconocido reportero de 23 años que trabajaba para la cadena qatarí Al Jazeera y murió después de que Israel bombardeara su auto en Beit Lahia. Israel no justificó el ataque y se limitó a afirmar que estaba revisando lo ocurrido, pero Jabbat era uno de los 6 periodistas que fueron acusados por las autoridades hebreas de ser agentes del ala militar de Hamas y la Yihad Islámica, por lo que no parece haber sido un error, a pesar de que Reporteros Sin Fronteras había demostrado las inconsistencias de la acusación. Además, también murió el periodista de la cadena Palestine Today, Mohamed Mansour, en un ataque contra su casa en Han Yunis, donde estaba con su mujer y su hijo. Según el gobierno de Gaza, desde que comenzó el conflicto, ya perdieron la vida por lo menos 208 periodistas. El ejército israelí ha atacado el domingo por la noche el hospital Nasser de la ciudad de Han Yunis, en el sur de Gaza, en un ataque aéreo que ha dejado al menos 2 muertos y varios heridos. Hamas ha declarado que uno de sus dirigentes, Ismail Barhum, murió en el ataque, así como un joven de 16 años. Israel confirmó el ataque y su objetivo, afirmando que utilizó municiones precisas para minimizar los daños. Los ataques israelíes alcanzaron además otras zonas de Gaza en la madrugada de este lunes, dejando una decena de fallecidos. El hospital Nasser, al igual que otros centros médicos, ha quedado muy dañado por las incursiones y ataques israelíes. Desde que Israel reanudara su ofensiva por sorpresa con una oleada de ataques aéreos la semana pasada, los pocos centros médicos que aún quedan se han visto desbordados. Un periodista de la cadena Al Jazeera murió en un bombardeo en el norte de la Franja de Gaza. El vehículo de Hossam Jabbat, quien trabajaba para Al Jazeera Mubashir, el servicio en árabe de transmisión en directo de la cadena, fue alcanzado por un bombardeo con drones cuando estaba en una gasolinera en el norte del territorio. En las cercanías del hospital indonesio escuchamos una explosión y corrimos hacia el lugar. Allí encontramos a nuestro colega, el periodista Hossam Jabbat, tendido en el suelo. Había sido directamente atacado en el norte de la Franja de Gaza después de dedicarse a una jornada de trabajo periodístico. Desde el inicio de la guerra en Gaza, el 7 de octubre de 2023, más de 200 periodistas y empleados de medios de comunicación han sido asesinados, según cifras del Sindicato de Periodistas Palestinos. Pero además de reanudar las hostilidades en Gaza, Israel también amenaza con dar por terminada la tregua con la organización libanesa Hezbollah, ya que llevó a cabo un bombardeo contra la localidad de Qiam, en el sur del territorio, tras haber interceptado 3 cohetes provenientes de esa zona. Y según el Ministerio de Salud del Líbano, dejó 2 fallecidos, entre los que se cuenta una niña. No obstante, el ejército libanés se apresuró a asegurarle a Israel que estaba haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad en la zona, y que ya había desmantelado los lugares desde donde se habían lanzado los proyectiles, mientras que tanto el presidente libanés, Joseph Aoun, como el primer ministro, Nawaf Salam, llamaron a la calma, ya que advirtieron que las actividades militares en la frontera podrían arrastrar al país a una nueva y devastadora guerra, y denunciaron que lo ocurrido era parte de un ataque persistente contra el Líbano. Por su parte, Hezbollah aseguró que no había tenido nada que ver con los lanzamientos y que estaba comprometido con el alto el fuego, al tiempo que acusó a Israel de inventar pretextos para continuar con la violencia. A su vez, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, el general Eyal Zamir, advirtió que responderían con severidad y confirmó que habían atacado decenas de posiciones de lanzacohetes de Hezbollah y un centro de mando de la milicia. El acuerdo entre Hezbollah e Israel implicaba que las tropas de ambos bandos se retiraran del sur del Líbano, pero este último lo incumplió y decidió mantener fuerzas en 5 puntos que considera estratégicos. El ejército israelí bombardeó Líbano el sábado tras interceptar cohetes disparados desde el país vecino y pese a la tregua que rige con el movimiento libanés Hezbollah. Los bombardeos mataron a una mujer y a una niña en la localidad meridional de Tulin.
La fuerza de la ONU en Líbano, desplegada en el sur del país, expresó en un comunicado su preocupación por una posible escalada de la violencia. Un acuerdo de tregua puso fin el 27 de noviembre a 2 meses de guerra abierta entre Israel y el pro-iraní Hezbollah. Según los términos del acuerdo de tregua, Israel debía retirarse del sur del Líbano, donde solo se desplegarían el ejército libanés y las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU. Pero el ejército israelí conservó 5 posiciones estratégicas a lo largo de la frontera sur del Líbano, alegando motivos de seguridad. Hezbollah, a su vez, debía desmantelar su infraestructura y retirarse al norte del río Litani, a unos 30 kilómetros de la frontera israelí. Cuando empezaron los disparos transfronterizos en 2023, los habitantes de la zona recibieron órdenes de evacuación. Cerca de 60.000 personas se vieron desplazadas del norte de Israel. Según la ONU, en el lado libanés, más de 1 millón de personas huyeron del sur del país, de las cuales unas 100.000 siguen desplazadas. El primer ministro libanés afirma que el país no quiere volver a la guerra. Hezbollah negó su responsabilidad diciendo que estaba comprometido con la tregua y acusando a Israel de culparlo como pretexto para más violencia. Mientras tanto, continúa la polémica en Israel por la decisión del gobierno de Benjamin Netanyahu de despedir al jefe del Servicio de Inteligencia Interior Shin Bet, Ronen Bar, aunque la Corte Suprema suspendió la medida y prohibió nombrar a un sucesor. El mandatario se terminó de distanciar de Bar después de una investigación que concluía que una política de silencio era lo que le había permitido a Hamas llevar a cabo una acumulación militar masiva en la frontera. Además, ya había roces desde que el Ejecutivo impulsó una reforma judicial que ponía en riesgo la división de poderes, mientras que Bar también lideraba una investigación que buscaba determinar si 2 asesores de Netanyahu recibieron dinero de Qatar para promover en los medios una imagen positiva del país antes del Mundial, con el agravante de que en Israel se acusa a este país de apoyar a Hamas. Por este motivo, se denunció que el mandatario despidió a Bar para acabar con la investigación, pero este aseguró que había sido al revés y que el jefe de la inteligencia había iniciado las pesquisas para evitar su despido y que también había retrasado los resultados de la investigación sobre el ataque de Hamas el 7 de octubre con el mismo motivo. Pero la polémica del gobierno empeoró, dado que la fiscal general, Gali Baharab Miara, denunció que el gobierno pretendía ubicarse por encima de la ley y actuar sin control ni equilibrio, tras lo cual comenzó a ser atacada y el líder de la oposición, Yair Lapid, acusó a Netanyahu de pretender despedir a su fiscal tras hacerlo con su investigador, lo que calificó de corrupto e ilegal, al tiempo que miles de personas salían a las calles para manifestarse contra el gobierno. La Corte Suprema de Israel suspendió el viernes la decisión del gobierno de destituir al jefe de la Agencia de Inteligencia Nacional, Ronen Bar. El fallo del tribunal permite examinar los recursos presentados contra el cese del jefe del Servicio de Inteligencia y Seguridad Interior. El gobierno destituyó a Bar argumentando que perdió la confianza del primer ministro Benjamin Netanyahu. La situación ha generado descontento y preocupación entre miles de israelíes que decidieron movilizarse hasta el Parlamento y la casa de Netanyahu en Jerusalén. La decisión de la Corte Suprema se produjo horas después de que los partidos de la oposición y una ONG presentaran apelaciones por separado. La oposición sostiene que Bar estaba en la mira de Netanyahu después de criticar al gobierno por el fallo de seguridad que permitió el ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023. También mencionó una investigación del Shin Bet sobre el llamado Qatar Gate, un caso que implicaba a personas cercanas al dirigente por supuestos pagos secretos de Qatar. La Fiscalía advirtió al primer ministro israelí que la decisión del Tribunal Supremo le prohíbe temporalmente nombrar a un nuevo jefe del Shin Bet. Es la primera vez en la historia de Israel que se despide al jefe del Shin Bet. La fiscal general ha enviado una carta al gabinete en la que reafirma sus posiciones. El gobierno pretende situarse por encima de la ley, actuar sin control ni equilibrio, incluso en tiempos de emergencia. Después de que Netanyahu, objeto de una investigación, intentara despedir a su investigador, ahora el acusado quiere despedir a su fiscal. Es ilegal, es corrupto, no pasará.
La fiscal general sugirió que Netanyahu podría tener un conflicto de intereses en ese despido y ahora ella es el target de procedimientos similares. Al mismo tiempo generó polémica el arresto en la Cisjordania ocupada del director de cine palestino ganador de un Oscar, Hamdan Balal, que fue liberado tras pasar la noche detenido. Uno de los creadores del documental No Other Land, que vive en su silla, ubicada en la gobernación de Hebrón, fue agredido por decenas de colonos israelíes que ingresaron a la aldea armados con palos, cuchillos y armas de fuego, quemando y rompiendo todo lo que encontraban a su paso. Balal fue golpeado en la cabeza y en el estómago, y cuando lo subieron a una ambulancia para que fuera atendido, fue bajado por la policía y arrestado. El director permaneció desaparecido hasta el día siguiente y después se denunció que estuvo esposado toda la noche y que continuó siendo golpeado en la base militar a la que lo llevaron. A su vez, el jefe del consejo local de su silla, Jihad Nawaja, advirtió más tarde que los ataques de los colonos fueron en aumento en los últimos tiempos, sobre todo desde la llegada de Donald Trump, que levantó las sanciones contra los violentos israelíes impuestas por el gobierno de Joe Biden, haciéndolos sentirse respaldados, e informó que en el último asalto también habían robado una decena de ovejas. Posteriormente, las autoridades dijeron que el arresto había tenido lugar después de que se denunciara que algunos palestinos habían tirado piedras y que se lo puso en libertad bajo fianza junto a otros 2 detenidos, prohibiéndoles ponerse en contacto entre sí. A las fuerzas de seguridad israelíes se las acusa de proteger y apoyar a los colonos violentos. La policía israelí liberó el martes al cineasta palestino Hamdan Balal, codirector del documental No Other Land, ganador de un premio Oscar. Balal había sido detenido la víspera tras sufrir, según activistas, un ataque a manos de colonos israelíes en Cisjordania ocupada. Fue un ataque muy fuerte y el objetivo era matar. Después de ganar el Oscar no esperaba estar expuesto a tales ataques. Según el ejército israelí, 3 palestinos fueron detenidos el lunes por lanzar piedras durante un violento enfrentamiento entre israelíes y palestinos en su silla, en el sur de Cisjordania. La fuerza añadió que quedaron en libertad bajo fianza y se les prohibió ponerse en contacto con los demás implicados. Varios activistas del Centro para la No Violencia Judía, un colectivo antiocupación, declararon que fueron testigos de lo sucedido en su silla, que se encuentra cerca de Masafer Yatta, un conjunto de aldeas al sur de la ciudad de Hebrón, donde se grabó el documental No Other Land. Hay turnos del ejército que cambian. Escuchamos el sonido y sabemos que alguien está cambiando. Hablaban de este tipo que ganó el Oscar. No sé hebreo, pero escucho mi nombre Hamdan y Oscar y entiendo que están hablando de la película. El largometraje que ganó el premio a Mejor Documental en los Oscar de este año cuenta la historia del desplazamiento forzado de palestinos por tropas y colonos israelíes en Masafer Yatta, un área que Israel declaró zona militar restringida en la década de 1980. Varios grupos de defensa de los derechos humanos aseguran que desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza ha habido un aumento en los ataques de colonos israelíes en Cisjordania. Y ahora vamos a dejar de lado el conflicto en Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania. Hace algunas semanas que la dinámica del conflicto ya no se explica con las tropas rusas avanzando en toda la línea del frente, dado que Ucrania está llevando a cabo contraataques en varias regiones, aunque en la mayoría de los casos se limitan a retrasar lo que termina siendo un avance ruso. Pero de cualquier manera se desconoce si las tropas de Kiev presentan renovadas fuerzas que les permitirían ganar terreno a largo plazo o, como creen los rusos, están quemando las últimas reservas para poder presentar alguna victoria tras el rotundo fracaso en la región de Kursk, donde tuvieron que abandonar en unos días la mayor parte del territorio que habían podido ocupar. Además, en un momento en el que las negociaciones de paz toman forma, buscan mostrar una posición de fuerza que desmienta a Donald Trump, que cree que están perdiendo la guerra, y al mismo tiempo evitar que los rusos ingresen al óblast de Dnipropetrovsk, que sería otro golpe muy duro para los ucranianos. Por todo esto, volvieron a cruzar la frontera hacia Rusia, esta vez ocupando una zona en la región de Belgorod, en una operación que les está costando bastantes bajas y que no tiene un objetivo claro. Mientras tanto, Kiev violó el acuerdo de alto al fuego contra infraestructura energética en varias oportunidades, atacando, por ejemplo, un oleoducto en la región de Krasnodar o una estación de gas en Sucha. No obstante, al igual que con los ataques a la planta nuclear de Zaporilla, Ucrania asegura que Rusia se bombardea a sí misma.
Moscú calificó el ataque como un acto de terrorismo, pero comunicó que respetaría la tregua, aunque fuera de forma unilateral. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó el sábado a las tropas a lo largo de la línea del frente en la región de Kharkov. Durante la visita, Zelensky recibió información militar de primera mano acerca de la situación sobre el terreno y condecoró a soldados. El mandatario ucraniano también visitó un monumento conmemorativo en el área de Donetsk. Posteriormente, durante la madrugada del domingo, 3 personas murieron en Kiev, en lo que el alcalde de la ciudad calificó como un ataque ruso masivo con drones. Los ataques rusos también mataron a 3 personas en el distrito de Pokrovsk, en la región ucraniana de Donetsk, según informó su gobernador regional. Rusia lanzó 147 drones en toda Ucrania, según las fuerzas aéreas ucranianas, 97 de los cuales fueron derribados. Y el sábado Rusia difundió imágenes en las que afirmaba mostrar ataques de sus fuerzas sobre posiciones militares e infraestructuras ucranianas en las últimas 24 horas. El Ministerio de Defensa ruso informó el mismo sábado de que sus defensas aéreas derribaron un caza ucraniano, más de 100 drones e interceptaron múltiples bombas planeadoras y cohetes. Mientras tanto, Kiev y Moscú se acusan mutuamente de atacar una estación de medición de gas en Sudzha, ciudad situada en la región rusa de Kursk. El Kremlin ha calificado el ataque de acto de terrorismo por parte de Ucrania, mientras que el Estado Mayor ucraniano ha negado cualquier implicación, afirmando que los propios rusos atacaron la instalación en un acto de provocación destinado a desacreditar a Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de guardar silencio y de paralizar los esfuerzos de alto el fuego. Mientras tanto, Estados Unidos continuó sus esfuerzos para alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania, reuniéndose en Riad con delegaciones de ambos países, aunque por separado. En primer lugar, se encontraron con los representantes de Kiev y el mandatario Volodymyr Zelensky comunicó más tarde que las conversaciones habían sido muy útiles y constructivas. Posteriormente, el equipo de Estados Unidos se reunió por 12 horas con los rusos, y si bien el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, comunicó que no haría público el contenido de las discusiones, más tarde se confirmó que ambos bandos se comprometieron a extender la tregua hacia el Mar Negro, permitiendo la libre navegación de buques mercantes, lo que facilita el comercio de granos ucranianos, aunque con medidas de control que impiden que los buques se utilicen para el transporte de armas. A cambio, Estados Unidos informó que levantaría las restricciones a las exportaciones agrícolas y de fertilizantes rusos para que accedan al mercado mundial, por lo que reducirá los costos del seguro de transporte marítimo y ampliará el acceso a los puertos y a los sistemas de pago para estos productos. No obstante, el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, aclaró que se necesitarían consultas técnicas adicionales para acordar los detalles de la implementación, la supervisión y el control. Por último, Washington se comprometió a lograr el intercambio de prisioneros de guerra, la liberación de civiles y el regreso de los niños ucranianos trasladados a Rusia. A su vez, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que tenían pensado llevar las negociaciones al ámbito de Naciones Unidas, lo que Ucrania ve como un intento de usar su poder de veto. Estados Unidos anunció el martes que Rusia y Ucrania acordaron detener los ataques en el Mar Negro, en un primer paso en las negociaciones celebradas en Arabia Saudita en busca de una solución a la guerra. La Casa Blanca informó que ambos países pactaron garantizar la seguridad de la navegación, eliminar el uso de la fuerza y prevenir la utilización de buques comerciales con fines militares en el Mar Negro. Durante las conversaciones en Arabia Saudita con ambos países por separado, Estados Unidos se comprometió con respecto a Ucrania a apoyar los esfuerzos para el canje de prisioneros y el regreso de los niños ucranianos desplazados por la fuerza. A su vez, indicó que Rusia, objeto de numerosas sanciones, puede contar con el apoyo de la Casa Blanca para restaurar el acceso al mercado mundial de exportaciones de productos agrícolas y fertilizantes, reducir los costos de los seguros marítimos y mejorar el acceso a los puertos y los sistemas de pago para estas transacciones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que países terceros como Turquía podrían supervisar aspectos de una futura tregua y consideró que el acuerdo alcanzado es un paso correcto.
Es demasiado pronto para decir que funcionará, pero estas fueron las reuniones correctas, las decisiones correctas, los pasos correctos. Nadie puede acusar a Ucrania de no avanzar hacia una paz sostenible después de esto. Por su parte, Rusia indicó que el acuerdo solo entrará en vigor cuando se hayan levantado las restricciones occidentales al comercio de cereales y fertilizantes rusos. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de la polémica en Estados Unidos por la inclusión de un periodista en un chat donde se discutía información clasificada, de las protestas en Turquía por la deriva autoritaria del gobierno y mucho más. No se vayan, ya volvemos.